Saludo para todos y todas. Vamos a hablar de la periodontitis agresiva. Otra de las formas de enfermedad periodontal, no tan común como la gingivitis y la periodontitis crónica, pero presente en algunos pacientes y que es muy importante conocer no solo su existencia, sino a qué nos referimos y cómo tratar la periodontitis agresiva. La periodontitis agresiva es una enfermedad que puede ocurrir a cualquier edad. A diferencia de la periodontitis crónica, tiene unas características que hace que le pongamos mayor atención. La primera característica es que en los casos de periodontitis agresiva, la pérdida ósea ocurre de manera extremadamente rápida. Muchos de los pacientes con periodontitis agresiva no tienen la presencia de abundante acúmulo de placa bacteriana y cálculos dentales. Es decir, en muchos de estos pacientes no encuentra uno la relación entre la acumulación de placa y cálculo con la exagerada pérdida ósea. Sin embargo, esto no puede ser considerado una norma, porque igualmente puedo tener pacientes con abundante acumulación de placa dental y cálculos que asimismo tengan una exagerada pérdida ósea, y ahí debemos también contemplar la posibilidad de una periodontitis agresiva de acuerdo a la edad que tengamos en el paciente. En la periodontitis agresiva es muy importante tener en cuenta que hay un antecedente genético, hay una historia familiar. En los pacientes con periodontitis agresiva encontramos una agregación familiar bien importante. Tercero, en la periodontitis agresiva es fundamental contar con la ayuda de algunas ayudas de laboratorio. Muchos reportes de investigación relatan que los pacientes con periodontitis agresiva pueden presentar una anormalidad en el funcionamiento de la célula conocida como el neutrófilo, que es la primera célula de defensa que tenemos en el organismo. No hay un consenso aún, pero para algunos es la célula la que está, digamos, retrasada en su función, y para otros es que tiene exceso de trabajo, por así decirlo. La periodontitis agresiva se clasifica en localizada y generalizada. Los parámetros que están definidos desde el año 1999 para definir cuándo estamos ante una periodontitis agresiva localizada o generalizada son los siguientes. En la periodontitis agresiva localizada tenemos el compromiso del primer molar y un incisivo con pérdida interproximal en dos dientes, y uno de ellos debe ser el primer molar. Y adicionalmente el otro parámetro a tener en cuenta es que el compromiso no debe abarcar más de dos dientes adicionales al molar y el incisivo. En la periodontitis agresiva generalizada la clasificamos cuando detectamos una pérdida interproximal generalizada que comprometa al menos tres dientes permanentes adicionales a los primeros molares e incisivos. Esta imagen, a la luz de la discusión académica, podría dar para una buena polémica entre los especialistas en periodoncia para discutir si estamos ante una periodontitis crónica o una periodontitis agresiva. En mi caso, es una periodontitis agresiva. Una paciente, como en este caso, de 33 años, con pérdidas óseas severas, muy avanzadas,
aquí observamos pérdidas óseas que comprometen prácticamente las 2/3 partes de la longitud radicular. Tenemos compromiso en incisivos, tenemos compromiso en molares, tanto inferiores como superiores, tenemos compromisos en otros dientes adicionales de los incisivos y molares. En este caso, reitero, considero la presencia de una periodontitis agresiva generalizada, paciente de 33 años, con historia de enfermedad periodontal en su familia, sin condiciones médicas asociadas, sin hábito de fumar. Tenemos aquí igualmente un paciente de sexo masculino de 35 años. No puede ser común o no puede ser considerado como muy normal, por así decirlo, que a esta edad yo tenga estas pérdidas óseas tan severas, tan avanzadas. También determiné en este caso la presencia de una periodontitis agresiva. Está el antecedente de que los segundos molares superiores debieron ser extraídos por otro colega ante la pérdida ósea severa de estos dientes. Observen pérdida ósea en incisivos inferiores, pérdida ósea en molares inferiores, pérdida ósea en molar superior, pérdida ósea en molar superior. Quizás se aparte un poco de la rigidez con la que se clasifica esta enfermedad, pero en mi concepto también estamos ante una periodontitis agresiva, máxime que igualmente contamos con un paciente sin antecedentes médicos de importancia, pero con historia de enfermedad en su familia. Observen este otro caso de una paciente de 32 años con estas pérdidas exageradas. Definitivamente estamos hablando de pérdidas en incisivos, pérdidas en molares. Estamos hablando de una periodontitis agresiva. ¿Y qué decir de este caso en el que a la paciente, que lastimosamente vive en una vereda de un municipio lejano, los dientes a sus 31 años se han ido cayendo de manera espontánea? Observen las severas pérdidas óseas de esta paciente. Según ella, también con historia de la misma situación en otros familiares sin antecedentes médicos de importancia. El tratamiento para la periodontitis agresiva es el siguiente. Muy importante ante la severidad de esta condición, una adecuada evaluación médica. Como en todos los casos de las distintas condiciones periodontales, fundamental una buena educación y una buena evaluación de los niveles de placa bacteriana. La remoción de la placa y los cálculos, el uso de enjuagues bucales y de antibióticos. Estos casos, aunque hay mucha controversia sobre este tema, el antibiótico es un gran coadyuvante en el tratamiento periodontal de la periodontitis agresiva. Como en los casos de gingivitis y periodontitis crónica, también es importante la corrección de los factores retentivos de placa, la evaluación de la respuesta a la terapia para determinar los pasos siguientes que deben ser ejecutados, entiéndase, ya mantenimiento al paciente si la respuesta es adecuada, o la programación de cirugías periodontales donde se determine que no ha habido la evolución esperada. Y fundamental, la evaluación a la familia, porque con toda seguridad habrá otros familiares con esta condición. Es muy importante en este tema traer al debate y que los pacientes que estén viendo este video lo entiendan,
Para algunos colegas, el proceder en estos casos es intervenir quirúrgicamente al paciente como parte del tratamiento inicial. Quiero dejar expuesto mi posición al respecto. No considero que sea adecuado desde ningún punto de vista intervenir al paciente por medios quirúrgicos como la primera línea de tratamiento. Debemos primero hacer un tratamiento periodontal no quirúrgico, tener controlados los hábitos del paciente, hacer seguimiento, darle tiempo al tiempo para finalmente, de acuerdo a la evolución, como ya lo he mencionado, determinar los sitios que deben ser intervenidos y tener herramientas para determinar adicionalmente el pronóstico de cada diente. Así vimos entonces las características generales de la periodontitis agresiva, que como mencioné, no es la más común, pero está presente. Es importante saber que existe, es importante saber cómo clasificarla y es importante saber cómo manejarla. Espero haya sido de utilidad y les reitero mi invitación a que se suscriban al canal Odontología Práctica y dejen allí sus comentarios, los cuales serán un gran insumo para los siguientes videos.